Hola, buenos días, bienvenidos a esta charla en esta GSBD 2021 y en el track de Ingeniería del Software dirigido por modelos. Yo os voy a presentar este trabajo que se titula Scalable Modeling Technologies in the Wild, an Experience Report on Wind Turbines Control Applications Development. Este es un trabajo relevante ya publicado y se realizó dentro del contexto del proyecto Mondo. En esta publicación, aparte de nosotros, obviamente, participaron investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Universidad de York, de Ikerland y de la Universidad de Tecnología y Económicas de Budapest. Este trabajo se realizó dentro del contexto del desarrollo de las aplicaciones para el control de turbinas eólicas. Esto es un caso de estudio que proporcionó Ikerland. Ikerland lleva más de 10 años desarrollando el software de control de estas turbinas, y una turbina eólica no deja de ser un sistema complejo donde tenemos una serie de sensores y actuadores que modifican el comportamiento de la turbina. A fin de cuentas, todo esto funciona sobre esta unidad de control que pues tiene unas diferentes capas de hardware, sistema operativo, motor de ejecución, una serie de librerías, pero al final básicamente la mayor parte de la variabilidad la tenemos en la aplicación de control de la turbina eólica, y el resto de capas son más o menos estables. Entonces, bueno, ¿qué pinta tienen estas aplicaciones? A fin de cuentas son una serie de algoritmos que reciben una serie de entradas y parámetros y que producen una serie de salidas. Estos algoritmos ya están predefinidos y básicamente lo único que aquí hay que hacer es enlazar unas entradas y unas salidas y unos parámetros con otros, y de forma que se crea el software completo. Esto obviamente es un candidato muy potente para aplicar ingeniería dirigida por modelos o ingeniería basada en modelos, y eso es lo que hicieron en Ikerland. Desarrollaron un metamodelo y desarrollaron un editor para este metamodelo que después se apoyaba una serie de plantillas de generación de código para generar código C++, que era la aplicación en sí, y que pues eran aplicaciones grandes, podían llegar a tener 500.000 de líneas de código. Pero bueno, la implantación de esta aproximación basada en modelos pues consiguió recortar en mucho el tiempo de desarrollo. Pues por ejemplo, un ingeniero junior podía tardar hasta 240 semanas, uno senior 60 semanas podía tardar en desarrollar una aplicación completa, y el tiempo se podía reducir a 15 semanas con una primera implantación. Entonces, bueno, vieron que esto era una aproximación muy potente, y la idea era poder incrementar el número de desarrolladores utilizando estas técnicas, pasando de unos más de 10 desarrolladores a por lo menos más de 20 desarrolladores. Y aparte, pues bueno, tenía una serie de problemas con la personalización de los sistemas de control de las turbinas, porque podían llegar hasta más de 30 variantes diferentes. Esto, bueno, es una experiencia separada que hicieron, basadas en líneas de producto, pero bueno, también era una de las ideas que tenían para la implantación del desarrollo de software dirigido por modelos. Pero bueno, el problema que tenían era, en primer lugar, que no tenían soporte para el trabajo colaborativo, no tenían herramientas para ello. Entonces, bueno, la sincronización, la integración de cambios era una tarea muy compleja y tediosa y propensa a errores, porque bueno, se tenían que apoyar en sistemas de control de versiones normales y corrientes que no están preparados para este tipo de artefactos. Y bueno, esto también estaba agravado por el hecho de que trabajaban con modelos muy grandes y no eran capaces de trabajar con modelos parciales, de forma que un determinado ingeniero se centrase únicamente en las partes que eran de su competencia, ¿vale? Entonces, bueno, esto planteaba una serie de desafíos. En primer lugar, se deseaba poder permitir el modelado colaborativo, se deseaba poder trabajar con fragmentos de modelos o con modelos parciales, se deseaba tener soporte gráfico para estos modelos, y por último se deseaba poder trabajar con dispositivos móviles, porque en algunos casos era necesario hacer tareas fuera de la oficina. Entonces, bueno, el objetivo del proyecto Mondo básicamente era dar soporte al desarrollo dirigido por modelos, o el desarrollo basado en modelos, de una forma escalable, para poder trabajar con modelos muy grandes y con equipos de desarrollo muy grandes. Para esto había distintas herramientas, y tres fueron las que se implantaron en este caso de estudio. El Mondo Collaboration Framework, que daba soporte para la colaboración de forma online y offline, Hawk, que era un indexador de modelos, o es un indexador de modelos, y las herramientas DSLTAO y MFSplitter, que permiten el desarrollo de lenguajes específicos de dominio siguiendo una serie de patrones. Bueno, pues estas tecnologías se aplicaron al campo del desarrollo de software para las turbinas eólicas, y se desarrollaron tres soluciones diferentes, tres editores diferentes. En primer lugar, una para el modelado de turbinas, del software de control de turbinas eólicas de forma colaborativa, de forma offline, ¿vale? Entonces, bueno, el desarrollo más o menos era igual con el mismo tipo de editor, pero luego teníamos una serie de repositorios que eran los encargados de poner en práctica las reglas de acceso a los diferentes modelos. Esto también permitía acceder a partes concretas de los modelos y no tener que cargar los modelos completos, ¿vale? Aquí teníamos una serie de reglas de
acceso y tanto para escritura como para lectura. En segundo lugar, lo que se desarrolló es un editor para el desarrollo o el editado de forma concurrente de los modelos de forma en línea. Esto se realizaba mediante un navegador web y bueno, esto presentaba un entorno de modelado en el que distintos usuarios se podían conectar de forma simultánea y cada uno podía modificar lo que quisiese y los cambios se veían reflejados en los editores de todos los usuarios conectados. Y por último, se desarrolló una herramienta para el modelado gráfico de las turbinas de forma colaborativa y de forma offline, ¿vale? Entonces, bueno, se generó una serie de editores que permitían cargar modelos muy grandes y poder cargarlos de forma fragmentada según los diferentes roles de los usuarios o de las diferentes partes que eran de interés. Bueno, para evaluar todo esto se diseñaron 3 escenarios diferentes. Toda la evaluación la tenéis en el paper, os he puesto el código QR ahí arriba, porque bueno, no voy a entrar en los detalles porque si no, no da tiempo en este vídeo. Pero bueno, los escenarios eran básicamente 3. El diseñar el sistema de control de una turbina eólica de la forma tradicional, con los diferentes ingenieros, etcétera. Pero bueno, la idea era que los diferentes ingenieros pudiesen cargar diferentes partes del modelo y trabajar distintas personas a la vez sobre el mismo modelo. El segundo escenario era la puesta en marcha de una turbina eólica, es decir, que una determinada persona fuese capaz de acceder a un fragmento del modelo y generar el código únicamente de esa parte del modelo para ponerlo en marcha, para implementarlo, para implantarlo en una determinada unidad de control. Y por último, el mantenimiento de una granja eólica empleando dispositivos móviles, ya que en algunos casos era necesario que un técnico se desplazase a una planta, una granja donde están ya las turbinas en funcionamiento, tenían turbinas que estaban fuera de servicio y era posible ponerlas en modo degradado modificando una serie o de parámetros de funcionamiento o de los distintos rangos que tenían definidos en las unidades de control, ¿vale? Entonces, bueno, se definieron una serie de medidas cuantitativas, se podían valorar que, dependiendo de los rangos en los que nosotros decidimos que estas medidas se cumplían de forma excelente, de forma buena o de forma suficiente. De las 8 que definimos, 5 eran medidas que después de los experimentos eran excelentes, 2 eran suficientes y 1 era buena, ¿vale? Entonces, en general, la valoración fue bastante positiva en este caso. Para las medidas cualitativas, lo que se hizo fue una serie de encuestas a las personas que participaron en el proyecto y se le hicieron preguntas acerca de si veían totalmente cumplidas o no los diferentes objetivos que se habían planteado inicialmente. Entonces vimos que 7 de los objetivos o 7 de estas medidas se cumplían de forma completa y únicamente 2 se cumplían de forma parcial, ¿vale? Entonces, bueno, estos son los experimentos que se hicieron, como decía, pues tenéis los resultados en el artículo, y bueno, a partir de estos resultados también tuvimos una serie de conclusiones. En primer lugar es que es importante mantener las prácticas que hay existentes, que hay implementadas en una organización cuando se desean implementar este tipo de soluciones, porque obviamente si no la resistencia al cambio va a ser mayor. En segundo lugar, que es necesario, en todo caso, proporcionarles una guía metodológica en la implementación de estas soluciones o para el desarrollo de nuevas soluciones. Como decíamos, las herramientas de DSLTAO permiten desarrollar DSLs escalables, pero además proporcionan una serie de guías y una serie de metodologías que permiten llevar a buen puerto el desarrollo de estos DSLs, proporcionando una serie de patrones predefinidos que son útiles en estos contextos. En tercer lugar, también se vio que el uso de tecnologías web es especialmente útil, sobre todo cuando tenemos distintos usuarios que deben trabajar sobre los mismos artefactos y que, bueno, pues estas tecnologías nos dan soporte para proporcionar estas interfaces que permiten la colaboración, pero que no obstante, cuando se desea implementar soluciones en entornos móviles o entornos o dispositivos ligeros, es necesario proporcionar entornos dedicados porque aunque dispongamos de las tecnologías web que sí que se ejecutan sobre estos dispositivos móviles, muchas veces están pensadas para ser manejadas con teclado y ratón, lo que no es adecuado para este tipo de dispositivos. Entonces, bueno, en este caso sí que se vio que todavía queda mucho trabajo por hacer en el proporcionar herramientas de modelado dedicadas a dispositivos móviles. Y bueno, básicamente este es un resumen rápido de lo que presentamos en este artículo. Como os comentaba, os lo podéis ver, el acceso para la lectura es libre a partir de este código QR, así que pues muchas gracias por vuestra atención y estoy disponible para vuestras preguntas. Muchas gracias.